Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a Jesús. Dos temas bien diferentes, primera lectura y Evangelio. En la primera lectura es uno de los problemas de los momentos penitenciales. Estamos en momento penitencial, en Cuaresma, y hay actos penitenciales, que si la abstinencia, que si el ayuno. Se nos decía ayer, pues la oración, la limosna, el ayuno también. Bien, pero todo eso, cuidado, todo eso que es importante y son actos de penitencia y para darnos cuenta de que Dios es lo primero, bien, pero si eso es simplemente un hecho externo, donde no hay conversión interna, donde se pasa de los mandamientos de Dios, donde el amor a Dios y al prójimo cuentan poco, pero hay que hacer eso. Eso no tiene ningún sentido. Eso Isaías, como todos los profetas posteriores y después llegando a los padres de la Iglesia, nos advierten: cuidado. Todo lo que sea litúrgico o devocional, si resulta que no va dentro de lo que Dios quiere y uno se autojustifica con esas devociones o esas liturgias, que son de por sí buenas, incluso podríamos llegar a decir: bueno, yo voy a misa diaria. Y dices: ¿es malo ir a misa diaria? No, es bueno, sí, buenísimo. Pero si uno viniese a misa diaria, pero es la excusa para pecar gravemente en cualquier otra cosa, sin ganas de conversión, simplemente es como un comprar a Dios diciendo: mira lo que hago, yo soy buena gente porque voy a misa el domingo, a cada día, ya no solo los domingos. Pero en aquello que te pide convertirte en esos pecados que tú sabes y que no quieres dejarlos, no, yo no, estos son cosa pequeña, no importan estos pecados. Pues sí importan, y más cuando tú te los haces pequeños y no lo son. No lo digo de todo el mundo, ni mucho menos, pero es una tentación grave y que nos pone esa primera lectura. ¿Para qué ayunar? Ayunáis entre querellas y litigios, heréis con furibundos puñetazos. El ayuno que yo quiero es soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, etcétera, etcétera. Es hacer el bien. Entonces, hacer cosas, pero no hacer el bien y no dejar el mal, de nada sirve cualquier penitencia. Viene a ser aquello que después San Pablo hará perfectamente en aquel himno a la caridad: aunque diese mi cuerpo al fuego, aunque hiciese, si no hay caridad nada me sirve. Esa caridad es el amor a Dios que nos hace cambiar y convertirnos. Mientras que el Evangelio va por otro camino y los discípulos de Juan se le acercan a Jesús. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Aquí, para entenderlo, sí que los discípulos ayunaban, pero ayunaban como ayunamos nosotros. ¿En qué sentido? Que habían un par de ayunos al año y estos eran obligatorios, como los nuestros, del miércoles de ceniza o Viernes Santo. Y los discípulos hacían estos ayunos, que eran los obligatorios. No eran Viernes Santo ni miércoles de ceniza en aquella época, pero eran pocos al año. Sin embargo, se había puesto de moda, como sabéis muy bien, cada cierto tiempo hay modas espirituales, que no son malas de por sí, sino que sirven para la renovación de muchas cosas. Y se puso de moda ese primer siglo el ayunar 2 días a la semana, lo mismo que Medjugorje pide,
Pues eso lo hacían en el primer siglo los fariseos y los discípulos de Juan. Y con eso ellos se creían que eran muy buena gente, porque mira, nosotros ayunamos 2 días a la semana, pero vosotros qué malos que sois que no lo hacéis. Esto es un riesgo también de muchos cristianos. Yo hago mis devociones que no son obligatorias y juzgo y condeno a los demás porque no hacen mis devociones. Yo sí que soy bueno y los demás sí que son malos. Cuidado con estas cosas, que cuando se hacen así no nos damos cuenta y nos tiramos tierra encima, porque no funciona así. No podemos obligar a seguir devociones particulares a los demás. Aconsejarlas se puede. Decir que son cosas buenas el ayuno 2 veces a la semana, lo es. Que es obligatorio, o que te vas al infierno, o que pecas gravemente, o que no aprovechas la gracia y te vas a condenar por no seguir esas cosas, ni hablar. Eso es falso y la debemos de tener muy claro. Una cosa es la devoción y otra lo que Dios nos pide. Pues se van a Jesús. Mira qué malos que son tus discípulos, no ayunan 2 veces a la semana. Y en el fondo lo que quieren decir es: mira qué malo eres, Jesús, qué mal maestro, qué mal enseñas a tus discípulos. Aquel que es la bondad es tratado como el malo, y los malos son tratados como los buenos, lo de toda la vida. Bien, y lo que llega hasta nuestros tiempos también. La respuesta de Jesús, fácil de entender para nosotros, yo diría casi imposible de entender para los fariseos y los discípulos de Juan. Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Claro, aquí hay toda la teología de la Iglesia. La Iglesia esposa de Cristo, Cristo el esposo, el que viene a dar la vida por la esposa, mientras esté allí presente, y hasta que no muera y resucite, no hay lugar para el ayuno, no hay lugar para este tipo de devociones. Ya vendrán después, ya se ayunará, cuando el esposo no esté, cuando Cristo muera, y después cuando resucite, y en la vida de la Iglesia ya vendrán los tiempos de ayuno. Pero ahora no es el momento. Ahora es el momento de disfrutar en ese momento con Cristo y de Cristo, para disfrutar de sus enseñanzas, de lo que Él nos va enseñando. Y entonces sí, a partir de allí, entonces vendrán los sacrificios que haga falta, pero entendiendo bien que los sacrificios son en función del bien y de la conversión, no de una ascesis mal entendida, donde lo único que importa es ese privarse de algunas cosas, cuando de lo que hay que privarse de verdad es sobre todo del pecado, del mal y de las tentaciones del diablo.